General Renuncio del Retiro Jorge Alito Rodríguez Zamora. Diego Fernández. Bueno, retomamos nuestra participación en los siguientes términos, si ustedes me lo permiten. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra, por supuesto ellos exponen a nombre de nuestra Policía Nacional todas esas cosas que a nosotros, como miembros de la Reserva Activa, también nos interesan. Algunas personas consideran que no es relevante, importante para ellos, algunos otros consideramos que sí, y aprovechando este escenario y la presencia de todos ustedes, la asistencia, esta invitación, pues nos exponen toda esta cantidad de aspectos muy importantes que, a buscar por las intervenciones que ustedes mismos hicieron, resultan ser muy importantes para todos y cada uno. Otra observación. Aquí pues damos informaciones de carácter general, qué es lo que hacemos las instituciones, las entidades, pero a nivel general. No particularizamos porque si no se vuelve supremamente extenso el asunto. Para esos efectos, y hablo a nombre de la Caja de Retiro, nosotros en la parte posterior, allí están las personas, las encargadas de la carnetización, entre otras cosas, porque las personas encargadas de la carnetización llevan aquí toda esta semana adelantando esta labor. Después me acompañarán a Cuba para también estuvieron allá, pero se trata de adelantar este proceso que está a cargo de la entidad. Y también existe como una oficina adelantada de la Caja de Seguros para atender aquellos aspectos que tienen que ver puntualmente con los casos de litigios, pero de manera individual, ¿sí me entienden? Porque si cualquiera de ustedes eventualmente, con el debido respeto, intervienen aquí para hablar de su caso personal, que por qué a mí me liquidaron y pues así, cuando no sé qué dice cuando, pues la verdad es que vamos a perder tiempo. En cambio hay unas personas ahí en la Caja de Seguros que van a mirar el caso en particular de ustedes y alguna respuesta de ellos sobre el particular. Adicionalmente estamos ubicando también ahí unos informativos, no sé si ya los distribuyeron, para que quienes tengan inquietudes respecto de nuestra intervención, ustedes puedan realizar pues allí o formularlas y que lleguen aquí para poder dar una respuesta a todos esos casos. Les agradezco en todo caso. Nuestra presentación la vamos a dividir en dos partecitas. De la misma manera, como decía, que hay gente que se interesa por estas cosas porque ilustra, entre otras. A mí sí me gustaría que en la primera parte que vamos a hacer, muy ágil, muy rápida, les vamos a hacer lo que es una presentación rapidita de la Caja de Seguros de Retiro, porque hay mucha gente que solo nos identifica, digo yo, como Caja de Seguros de Retiro, cuando tienen algún inconveniente, pero no sabe la otra cantidad de cosas que también realizan. Y la segunda parte, que eso sí ya es de manera bastante especializada, si se quiere, nuestra abogada de la Oficina de Prestaciones Sociales de la Caja de Seguros de Retiro, una abogada especializada, pues les hablará sobre el tema puntual de la litigiosidad, o sea, de las demandas que la entidad tiene y sobre la cual nosotros nos debemos hablar. Empiezo por decirles lo siguiente: yo no vengo aquí con el propósito, primero ni me aplaudan, y tampoco vengo con el ánimo de ofrecer cosas que no puedo dar. Yo soy un funcionario público que le toca ser cumplidor de las leyes, simplemente. Y segundo, tampoco vengo a defenderme, para nada. La idea es que ustedes tengan un conocimiento oportuno y exacto. ¿Por qué? Porque de entrada la gente, porque esto ya me ha ocurrido en otras partes del país, cuando yo intervengo, hay algunos que desde allá, desde la galería, me gritan que es que por circunstancias o por un capricho casi que individualizado, yo no atiendo las demandas y los litigios que se dan y no les doy corta solución a lo que están pidiendo. Parto de una base. Eso no es un capricho mío,
la verdad es ahí. Pero de las únicas maneras en que los pagos que a nosotros nos realizan, yo, como director de la Caja de Impuestos de Retiro, puedo modificar es cuando se produzca un decreto anual, por ejemplo, el que nos incrementa los salarios. En ese momento a mí, por eso se modificar la nómina y por eso se nos paga el aumento. Existe un decreto. O cuando haya una decisión judicial, como ustedes bien conocen. Cuando un juez se pronuncia, una autoridad jurídica se pronuncia. Dice, señor, por favor, reconozca esta libertad de derecho. Listo, en ese momento, mi obligación es atenderlo y cumplirlo. En otras instancias, yo no puedo. Por más que esté completamente de acuerdo. De hecho, en muchísimas de las peticiones que hacen o que formulan nuestros afiliados, yo puedo mostrarme de acuerdo. ¿Cómo no? Sí. Yo no estoy aquí simplemente para rechazar y decir, no, yo puedo estar de acuerdo. Pero si a mí la ley no me lo autoriza, no lo puedo hacer. Miren nada más un caso como para iniciar, para ponerlos en contexto. La famosa prima de actividad para los años. Por ejemplo, yo puedo mostrarme completamente de acuerdo. Por ejemplo, no estoy de acuerdo. A mí me parece que en algún momento, y especulo, que se cometió ahí un error cuando reajustan la prima de actividad y se reajusta para los oficiales y los oficiales excluye a los agentes. Eso no me lo inventé yo. Los excluye, la norma no los incluye. Si a mí me preguntan a usted cómo le parece, dice, pues a mí lo menos que me parece significativo. No debió haber sido así. Me puedo mostrar de acuerdo, entre otras cosas, cuando la gente, cuando van y exponen sus inquietudes, dicen, sí, yo me puedo mostrar de acuerdo. Pero de ahí a que un beneficiario, un afiliado, escribe y me dice, reconozca la prima de actividad, y yo de una vez la reconozco, no puedo. A mí me toca contestarle, qué pena, pero es que a usted, sí, en su condición de agente, no lo incluye el decreto de que establece el reajuste de la prima de actividad. Porque si hago lo contrario, pues quedo muy bien con ese señor, pero quedo muy mal con mi familia, porque a mí me toca entonces pagar de mi bolsillo una regla que me acabo de cometer. Yo debo ser responsable de ese pedazo. Entonces, le repito, yo únicamente en mi condición de director de la Caja de Fondos de Retiro puedo modificar el monto de lo que nos pagan, como hacen los cuando hay un decreto que así lo ordena, o cuando existe una decisión judicial, y por eso es la altísima litigiosidad que se presenta. La otra pregunta, normal, ¿por qué la gente, todos tenemos el derecho? Acuérdense que yo sigo siendo una afiliada de la Caja de Fondos de Retiro. A mí también me paga por pagar ese derecho. La pregunta, ¿por qué si yo tengo ese derecho? Dice, ¿por qué me toca pagarle a un abogado para que me pague lo que a mí me corresponde? Pues sí, en estricto sentido lógico tiene toda la razón. Pero resulta que la justicia administrativa no es una imposición de un capricho acá, sino la misma ley lo dice, el Código de Contribución Administrativa. La justicia administrativa rogada significa que se requiere la intervención de un apoderado para que se reconozca el derecho. Entonces, ¿yo qué hago? A mí me corresponde cumplir y hacer cumplir las leyes, para eso me comprometo. Esto simplemente como una abrebocas de lo que vamos a hacer. En esos encuentros regionales, nosotros lo realizamos, pues obviamente, en nuestro país. Les contamos un poquitito, así sea muy rápidamente, a nuestros afiliados cuáles son los, qué es la entidad, porque muchas veces la gente no encuentra correspondencia de la entidad. Nosotros, si ustedes aprecian, la Caja de Fondos de Retiro es tan centenaria como la misma policía. Tiene 117 años la Caja de Fondos de Retiro. 118, perdón, ya estoy equivocando. Nosotros, la Caja dista por muy poquito del aniversario policial, para que se diga la fecha, 125 años, pues nosotros tenemos nuestra Caja tiene 118 para los empezó a hablar de una cantidad de cosas que tendrían la protección
y la seguridad social de los miembros de la Policía Nacional. Bueno, adicionalmente, la entidad como tal, pues es un establecimiento público del orden nacional, ASUR, que conocemos nosotros, es un establecimiento público del orden nacional que está adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Al director de la Caja de Fondos de Retiro se le designa, se le nombra por decreto presidencial como director del establecimiento público y la tutela la ejerce el ministro de la Defensa. Es decir, a mí me nombró el presidente de la República mediante el decreto, y yo tomé posesión ante el ministro de la Defensa y yo debo rendirle cuentas desde el punto de vista administrativo al Ministerio de Defensa, pues adicionalmente obviamente la Contraloría y la Procuraduría. Pero esa es la naturaleza jurídica de un establecimiento público de esta naturaleza. Yo no dependo de la Policía Nacional, realizo labores para la Policía Nacional como consecuencia del retiro, como nuestra entidad, la Caja de Fondos de Retiro. Pero depende del Ministerio. ¿Para qué está la caja? Si no es para reconocer y pagar las asignaciones de retiro a quienes llegamos a ese derecho, las instituciones pensionales, por supuesto, a quienes tengan el derecho, y como dice ahí, administrar los bienes y adelantar algunas actividades de bienestar en beneficio de la población afiliada. Adicionalmente, pues esto tiene todo su marco estratégico, cuál es la visión institucional que existe, cuál es el sueño que tiene esta entidad. Yo pienso en esta entidad que es muy urgente, muy cara a nosotros, pero que la creamos, que la consultamos, que tengamos por ella un afecto inefable. Nuestra entidad depende ya, como les decía, del Ministerio de Defensa a través de una cosa que se llama el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, se llama el GESED, que es un viceministerio de Defensa. Nosotros nos tienen incluidos allá en el famoso clúster del bienestar. Ahí aparece también en el Ministerio de Defensa somos 19 entidades del sector descentralizado, una de las cuales es nuestra Caja de Fondos de Retiro. Allá aparece en el Ministerio de Defensa Nacional. Por eso sí estamos ahí. Sí. Pues tenemos una estructura orgánica sencillita, normal. La administración en términos generales depende del director, cabeza de quien les hablo, 3 direcciones especializadas y de ahí se derivan las demás actividades. Miren, nosotros somos una entidad pequeñita, y ahí empieza a meternos en cuento para que ustedes vayan notando su contexto. Somos una entidad pequeñita por el número de funcionarios que tenemos. Nosotros somos 164 funcionarios. 164. Pero miren ustedes ahí, a nivel nacional somos 85.300 afiliados. Si no hace la conversión así ligerita de cuántos, si fuera por eso les digo que es pequeñita y sobre todo que es centralizada. Nosotros tenemos nuestro punto de operaciones en Bogotá. Adicionalmente tenemos las oficinas de coordinación que ya les contaré. Pero miren ustedes esos 85.400 afiliados a marzo de este año. Tenemos esa distribución. Claro, el máximo valor allí de afiliados, número de afiliados es obviamente el estamento de ahí. Pero adicionalmente es, digamos, pero adicionalmente lo que yo les quiero significar es que la entidad, por ser centralizada, bueno, miren ustedes aquí por ejemplo cómo es la distribución, y disculpen que lo voy hablando de nosotros, cuántos afiliados tenemos en el Valle del Cauca. Ahí están los afiliados de Cali y de Tuluá, que sumados todos son como el 11% de nuestra población. Uno diría una cosa viendo esa información. Miren, el número de afiliados que tiene CASUR en el Valle del Cauca eventualmente ameritaría, si se quiere, que aquí existiese una sede de la Caja de Fondos de Retiro. Bueno, por supuesto. Pero eso traspasa simplemente o trasciende el sentido del querer de una entidad como esta. Y muchas veces hasta el sentir y el querer del Ministerio de Defensa o de la propia Policía Nacional, en la medida en que para eso se requiere una infraestructura y se requiere cualquier cantidad de disposiciones de carácter legal, entre otras cosas, de carácter presupuestal para que las entidades puedan existir. Y el Estado colombiano pues anda es en la política de empequeñecer, adelgazar el tamaño del Estado y no de incrementarlo. Por eso dicen que para eso existen los
intermedia, existen los medios electrónicos con los cuales se puede llegar a la gente sin necesidad de abrir nuevas sedes. Puede ser cuestionable, ¿no? Pero de cualquier manera, esas son las explicaciones que normalmente se dan cuando se presentan los proyectos para ampliar primero la planta de personal, porque miren ustedes, lo que yo les decía, nosotros somos 85.400 afiliados, me incluyo, y somos 164 personas, significa que nos toca más o menos a cada empleado como de 521 de nuestros retirados y hacemos una división, por lo cual entenderán ustedes que es supremamente difícil. Yo había solo nuestra caja de sueldos de retiro como la caricatura que es un edificio grande que se le salen los documentos y los papeles por las ventanas. Ustedes se imaginan, ahorita vamos a ver la cantidad de documentación que hay y se mueve y que se tramita. Y entiendo, por supuesto, que explica, pero eventualmente no justifica. ¿Cuándo es que las personas se quejan? Hombre, yo paseo por un derecho de petición y no me lo han contestado. Seguramente así es. Pero igual algunos otros, como acabo de ver las cosas, hombre, mire que este año la sentencia por IPC me salió desde el mes de diciembre, octubre o julio del año pasado y aún todavía la tramita. Pues te repito, suena de golpe la explicación, de golpe no justifica, pero viendo las cifras ahorita nos vamos a enterar por qué es que esa circunstancia se presenta. Un problemita es que no tenemos obviamente una planta de personal amplia que permita darle trámite así, expedito, ligerito, ágil, como quisiera uno ser. Les repito, el problema, y aquí sí soy puntual en manifestar el problema de plata. La nación colombiana ya entendió que cometió un error y que hizo una mala liquidación en los incrementos de nuestras asignaciones salariales y de nuestras asignaciones de retiro, y que requiere que eso se reajuste. Se reajusta y entonces la nación dijo, bueno, ahí está el recurso disponible para ello. Entonces funciona y a nosotros nos llevan al troque, porque obviamente no solo a la nación le interesa salirse de esa obligación, sino que a nosotros, a ustedes también, como afiliados, les corresponde también, tienen la expectativa de que la entidad cumpla lo más pronto posible con el pago de esas actividades. Entonces, las explicaciones se las tengo yo aquí, de frente, cara a cara. Miren, como nosotros no tenemos sedes, ni tenemos nada, nosotros tenemos coordinadores regionales. Aquí, coordinador regional el señor coronel Luis Eduardo Tafur González, pero nosotros igualmente tenemos coordinadores en Tunja, en Barranquilla, en Medellín, en Villavicencio, en el eje cafetero de Armenia, particularmente en Bucaramanga. Esas son las personas que nosotros tenemos. Mi coronel Luis Eduardo Tafur no es ni siquiera un funcionario de la planta de Casur. Él no es un funcionario de planta, él es un contratista de Casur. Esos 7 coordinadores son contratistas de Casur. En los demás departamentos, ¿qué hacemos? Nos asistimos, como de costumbre, nos acogemos allá a nuestra Policía Nacional y le decimos, oigan, ayúdenos, y a través de aquí del coronel Salvador Gutiérrez y su coordinación de la reserva, designa también los funcionarios en los departamentos de policía y en la ciudad de la reserva para que nos ayuden con nuestro trabajo. Viene una labor importante que se realiza en el departamento de policía, la entrega de desprendibles de pago. Aquí nuestros coordinadores nos colaboran. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, por decirlo menos, en Fusagasugá, Cundinamarca, donde hay un buen número de retirados, pero allá no hay nadie? ¿Quién hace esa labor? Es un chicharrón que le agregamos ya al comandante de la estación de Fusa o de Girardot. Entonces, ¿sabe qué? Háganme el favor y aquí vienen los retirados a que por favor les entreguen los desprendidos de pago si vienen a reclamar. Sí, nosotros todos estamos dispersos por la geografía nacional y nos atendemos entonces en quién, cuando no tenemos la gente suficiente, la caja de centros de retiro para satisfacer las necesidades. Pues hombre, nos toca acudir a dónde? A nuestra Policía Nacional, que aquí de contar nos trabajando. Esas son las coordinaciones que nosotros hacemos con la Policía Nacional y con la coordinación de la Reserva. Bueno, esos 85.400 afiliados que somos nosotros le valen a la nación colombiana mensualmente, ahí está la friolera de 140
40.000 millones de pesos mensuales. A mí, responsable como soy de la Caja de Rodríguez, me corresponde entonces hacer ese tipo de previsiones, las coordinaciones con el Ministerio de Hacienda y demás, a través del Ministerio de Defensa, para que se nos hagan las apropiaciones y podamos tener los recursos suficientes con los cuales les podamos pagar oportuna y anticipadamente las mesadas a nuestros afiliados. Nadie se puede quejar de que a nosotros se nos haya demorado un día después del plazo pactado para el pago de nuestras asignaciones. Es un trabajo que se hace, digamos que eso nosotros podemos sentir satisfechos. Y no es porque quien les habla así lo haya dispuesto, no, es una entidad centenaria y se ha venido trabajando y trabaja y desarrolla sus funciones y sus actividades para que eso se pueda cumplir. Pero uno muchas veces diga este asunto de carácter personal, bueno, a mí me pagan 1,5 millones o 2 millones o 3 o 5 como asignación de retiro, pero cuando yo empiezo a sumar el uno con el otro y el otro con el otro, pues llegamos a 140 millones de pesos mensuales. Eso significa multiplicado por 14, porque nosotros nos vale 14 mensuales, vale más o menos 2 billones de pesos. Eso es lo que vale el presupuesto. Por eso es que a nosotros, si nos califican por el tamaño del presupuesto que nosotros manejamos, pues somos una de las entidades grandes de este país. Manejar 2 billones es baja, es una partida grande. Pero si nos califican por el tamaño de la organización, pues somos chiquiticos, porque solo tenemos 164 funcionarios para atender 85.000 afiliados. Ahí hay un desbalance que nosotros pensamos y lo ponemos continuamente en observación por parte de las autoridades que nos tienen que colaborar y vamos a ver, el año pasado se había autorizado una ampliación de la planta justamente para que pudiéramos atender las necesidades y los requerimientos del Parlamento. Todo fluyó perfectamente hasta cuando llegó a la presidencia de la República para que el señor presidente estampara en el decreto de aumento de planta su firma y se fue atrás por alguna razón. Entonces ya decidió él que como si iba a volver candidato no quedaba muy bien que le estuviera aumentando las plantas de personal y ese propósito importante y urgente para la casa. Bueno, nosotros vemos entonces cuáles son las, en términos de atención del afiliado, qué es lo que hace nuestra caja, aparte de atender la liquidiosidad y la nómina mensual y hacer los desprendibles y todo ese poco de cosas. Tenemos las actividades que ustedes ya conocen o por las cuales se benefician, pero que mucha gente no conoce, cómo son los canales de pagos que se realizan. Desde hace tiempo estas entidades, por disposición de ley, hacen los abonos en cuenta de cada una de sus administraciones de retiro. El 97% de nuestros afiliados está afiliado, tiene una cuenta asociada, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente en la cual se hace el abono de sus administraciones de retiro. Se presta un servicio en el Centro Integral de Trámites y Servicios de Bogotá, pero miren ustedes que esta es una característica importante que debe tenerse muy presente, y es el famoso Centro Integral de Trámites y Servicios. Mire, en Bogotá, ¿no? Se queda Bogotá, en el último mes asistieron 13.750 personas. Eso fluye todos los días, como entre otras cosas porque en Bogotá está el 27% de nuestra población beneficiaria. Un buen número, ¿no? Y allá hay unos kioscos interactivos que ven ustedes en la foto de la derecha, en los cuales la gente puede acceder a un tipo de información y de ahí sacar sin necesidad de hacer cola ni nada, sino a través de los kioscos pueden sacar que la copia es desprendible, que pueden sacar la copia de las cuotas de afiliación a salud, de las constancias y demás. Entonces ahí la tienen. Pero resulta que ese servicio está habilitado únicamente para quienes viven en Bogotá. Sí, ustedes preguntarán, ¿y nosotros qué? Quienes no pueden desplazarse a Bogotá porque y les resulta muy complejo. Necesito una constancia en la cual se diga que yo soy afiliado a la Caja de Retiro.
Ustedes van allá con la coordinación, le piden al coronel Cafur, eventualmente puede alzarles, no se ha mandado la comunicación para que la CAUA y conteste, se vuelve un tormento, se vuelve un trámite absurdo, difícil, complejo. Pero a través de una cosa que se llama la página web, que esa es la nueva página que se hizo, esa es la más fresca, lo que hablaban ahora rato, es decir, nosotros todos no nacimos en la época de los computadores, pero nos toca suplirla. Cuando nosotros aprendimos a leer y a escribir, no aprendimos con un computador, porque todavía no existía. Pero resulta que la modernidad y la tecnología ya nos lleva a que no utilice esos sistemas, pues es un ignorante. Si yo no lo sé hacer y no me he querido preparar o no he tenido la oportunidad, por eso es que le toca a uno recurrir a su hijo. Hijo, los hijos vienen con chip diferente, ¿acuerdas? El chino le mueve a uno el televisor, le mueve a uno todos los dispositivos electrónicos. Yo no sé, pero ellos ya tienen esa vaina metido ahí. Entonces, hijo, ¿por qué no me ayudas a meter por la página web para sacar una constancia de cada cosa? Que le ofrece alguna cosa. Mire, en el último mes, mire hasta dónde hemos llegado. Ya recibimos más o menos 90.000 visitas. Significa 90.000 usuarios de la caja ya se están metiendo ahí. Y a 67.000 personas le entregaron productos virtuales a través de ese sitio web. Ahí dicen de cuál. La mayoría van por su desprendible de pago. Quiero que me entreguen una copia del desprendible de pago. Ahorita viene el rollo grande del famoso certificado de ingresos y retención para efectos tributarios en estos meses duros difíciles, que es el pago del impuesto, el predial, el vehículo, ahorita viene la declaración de renta, todo eso, pero esos antecedentes sí lo pueden obtener a través de esa página virtual. Ahí se muestra exactamente cuáles son esos trámites que se pueden hacer, pero eso se puede hacer de manera virtual. Yo los invito a que ustedes nos conozcan o que se sirvan de esos servicios. Miren, otra cosa, ahí hay un título suficientemente surgido para todos, que es el pago de sentencias y conciliaciones en 2013. Esas sentencias, por todas las demandas que se formulan, llámese como está ahí escrito, prima actualización, IPC, prima de actividad, asignaciones de retiro, sustituciones, otros fallos y demás, se hicieron 4.600 pagos por fallos que se hicieron, que eso valió más o menos 58.000 millones de pesos. Pero adicionalmente, 3.700 nuevos beneficiarios llegaron a la caja, a quienes hubo que reconocer su asignación de retiro. Lo mismo se hizo el reajuste de 14.451 asignaciones, porque no es solo el pago de la asignación, del fallo por IPC o la prestación que sea, sino que viene el reajuste de la base para el pago también de la asignación de retiro, con lo cual le incrementa, y eso ya es el ejercicio que se realiza allí, ¿no?